Qué bueno que de nuevo podamos encontrarnos. Démosle gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir nuestra fe, de poder crecer más en ese conocimiento de Dios, de Cristo, de la Iglesia. Pongámonos en su presencia, pidámosle al Señor que nos acompañe, que hoy esté con nosotros, para que este tema tan hermoso que vamos a ver en este día nos ayude a enamorarnos más de Él. Por eso pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ilumine, que nos abra la inteligencia para comprender y sobre todo que disponga nuestro interior para acogerlo en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver el primer tema de esta serie de apologética, conocer, amar y defender nuestra fe. El tema número 1 que vamos a ver es la Eucaristía. Dentro de este tema, que es tan amplio, tan extenso, tan hermoso, que nos muestra ese gran amor de Dios para con nosotros, que quiso quedarse en ese pedacito de pan, en ese poco de vino para alimentarnos. Por eso este tema lo quiero dividir en dos partes. La primera parte vamos a tener el dato bíblico sobre la Eucaristía, cómo las mismas Sagradas Escrituras nos hablan contundentemente de este hermoso sacramento. Pero también vamos a tener una segunda parte, y es lo que nos han dicho los padres de la Iglesia. Sobre la Eucaristía, para darnos cuenta que desde los primeros cristianos ya había conciencia, ya había ese gran amor por la Sagrada Eucaristía. Obviamente, como le digo, este tema es amplio, pero al menos dejarle unas ideas claras y concretas para darnos cuenta que la fe de la Iglesia es la fe verdadera, es la fe que desde los primeros cristianos, desde los apóstoles, han creído y hoy creemos nosotros. Ahora bien, en la primera parte del dato bíblico, quiero centrarme de manera especial en dos textos bíblicos de la Sagrada Escritura. El primero de ellos, San Juan capítulo 6, y el segundo, Primera Corintios 11, del 23 al 30. Vamos a hablar un poco sobre estos dos textos bíblicos, donde nos habla de una manera contundente, clara, sobre la Sagrada Eucaristía. Vamos a comenzar con San Juan, capítulo 6. Comúnmente a este capítulo
se le ha conocido como el discurso del pan de vida. Porque recordemos que empezando este capítulo, Jesús hizo un milagro portentoso, multiplicó el pan, sació a muchas personas, pero estas personas siguieron a Jesús, pero en ellos había solo un interés material. Y entonces en un momento determinado, Jesús les dijo a ellos que Él les iba a dar otro pan, que les iba a calmar el hambre. Otro pan que si lo comían no volverían a tener ese hambre. Y ellos quedaron fascinados, ellos quedaron asombrados. Y entonces ellos le dicen a Jesús: Señor, danos de ese pan. Y ahí es donde comienza Jesús ese lenguaje eucarístico, de que Él es el pan de vida, de que su cuerpo, su sangre son comida y bebida verdaderas. Y más de 40 versículos de manera contundente, de manera insistente, persistente, les quiere hacer ver que tienen que pasar de ese pan material a ese pan espiritual, que es el mismo Jesús que se entrega. Y por eso en un momento determinado, cuando ellos esperaban que les diera más pan material y no vieron nada, simplemente dijeron: no, este hombre se chifló, este hombre se volvió loco, porque esperábamos que nos diera más pan y nos quedamos esperando. Y nos dice el texto sagrado que muchos entendieron que Él les decía que tenían que comerlo, que tenían que beberlo. Y muchos dicen que esas palabras eran tan fuertes que ellos prefirieron irse, porque no soportaron ese lenguaje tan contundente de Jesús, que los invitaba a que ya pasaran de ese pan material a ese pan espiritual que era Él mismo. Y en el momento donde se hace más intenso ese discurso de Jesús, Jesús cambia el lenguaje. Ahora vamos a hablar un poco técnicamente para que nos demos cuenta la belleza y la grandeza de la Eucaristía. Hasta el versículo 53, el texto sagrado nos habla de comer, el mismo hecho de alimentarse, de digerir. Y en griego, para hablar de ese alimento, se utiliza una palabra que es phage, que es comer. Pero resulta que en el momento en que es más intenso el discurso, donde hay más resistencia de sus oyentes, en el versículo 54 hasta el versículo 58 cambió el verbo. Ya no habla de comer, habla de otro verbo más fuerte, más intenso, que es hotrogon, que significa masticar. Ahora Jesús les está diciendo a ellos: el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me roe con sus dientes, ese no va a tener vida eterna. Fue un lenguaje fuerte, un lenguaje tan contundente que todos aquellos discípulos que lo escuchaban se fueron, se alejaron,
no soportaron ese lenguaje tan fuerte del Señor. Y ellos lo entendieron. Y muchos dirán, no, es que Jesús hablaba simbólicamente. Si realmente estas palabras de Jesús las tomáramos solo simbólicamente, cuando se fueron sus discípulos, los que lo estaban siguiendo, si ellos hubieran entendido mal las cosas, Él les hubiera corregido, les hubiera dicho, no me malinterpreten, ustedes no me están comprendiendo lo que yo quise decir. Pero en ningún momento Jesús se retractó, en ningún momento Jesús se echó para atrás. Jesús fue insistente con su discurso. En otras palabras, Jesús estaba siendo claro: o lo comemos, lo masticamos, o no vamos a tener vida eterna. Aquí nos damos cuenta de una manera contundente que la Eucaristía no es un símbolo, una mera representación. Es Cristo que en el pan se nos entrega para que nos lo comamos, para que nos alimentemos de Él. Y Él nos dice que si comemos su carne y bebemos su sangre, tendremos vida eterna. Nos damos cuenta que este discurso del pan es contundente. Ahora vamos a pasar para el otro texto bíblico. 1 Corintios 11, del 23 al 30. Aquí San Pablo, hablándole a esta comunidad de Corinto, él, recordando lo que ha recibido por la tradición, les habla a esta comunidad de la institución de la Eucaristía. Cómo Jesús en la última cena tomó pan, lo dio, tomó el vino y lo dio a sus discípulos. Del versículo 23 al 26, el apóstol nos está hablando de la institución de la Sagrada Eucaristía. Ahora, del versículo 27 al 30, el apóstol San Pablo nos muestra de una manera más contundente, más clara, de que la Eucaristía es un sacramento real. Y por eso el apóstol San Pablo invita a esta comunidad a que discierna el cuerpo y la sangre del Señor, que se esconden en el pan y en el vino. Porque él en el versículo 29 dice: porque quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, sin discernir que Jesús está ahí presente, come y bebe para sí su propia condena. Escúchenme, son palabras muy fuertes, son palabras contundentes. Si fuera un mero símbolo, una mera representación, no habría ningún problema. No tendría esas consecuencias tan graves de condena, porque no hemos discernido que Jesús está realmente presente en el pan y el vino. Aquí hay que hacer un énfasis en una palabra clave de este texto, y es la palabra discernir, que en griego esa palabra discernir significa, o se dice, diakrinon. Y esa palabra diakrinon significa que tras esas apariencias del pan y del vino se esconde el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso el apóstol dice: si no discernimos, si no descubrimos, si no nos damos cuenta
que Jesús está ahí y comemos su cuerpo y su sangre indignamente, nos vamos a comer nuestra condenación. Qué palabras tan contundentes, tan claras. El apóstol está alertando a la comunidad de que cuando celebre la Eucaristía tenga cuidado de no profanar este sacramento tan maravilloso, porque aquí se está hablando de profanación, y uno no profana un símbolo, una imagen, no, es una persona, una realidad sagrada, y para nosotros Cristo es sagrado por excelencia, y la Sagrada Eucaristía para nosotros es sagrada. Aquí nos estamos dando cuenta que en estos solo 2 textos bíblicos se nos habla de una forma contundente, de una forma clara, de que realmente la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Cristo. En estos 2 textos bíblicos nos damos cuenta que realmente estamos invitados a celebrar este sacramento, a vivirlo, a alimentarnos de él, porque es Cristo el que se queda con nosotros. Recordemos lo que nos dice Jesús al finalizar el capítulo en el capítulo 28, versículo 20 de San Mateo, que nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la manera más contundente, más clara, más visible para nosotros es que se quedó en la Eucaristía, en la Sagrada Eucaristía. Ahora vamos a pasar para la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a hablar un poco de los padres de la Iglesia, porque los padres de la Iglesia son la tradición viva de la Iglesia, y lo que ellos han recibido lo han transmitido, y tenemos la certeza de que lo que nosotros creemos es porque lo hemos recibido de ellos, y ellos a su vez de los apóstoles. Pero quiero hablar de 3 padres de la Iglesia en concreto, para que nos demos cuenta cómo en los padres de la Iglesia está presente, está latente este hermoso y magnífico sacramento. En un primer lugar voy a hablar de San Ignacio de Antioquía. Recordemos que San Ignacio de Antioquía, como su nombre lo dice, fue obispo de esta ciudad. Y San Ignacio de Antioquía fue un hombre apasionado, un hombre que siempre buscó la unidad de su comunidad. Y por eso decía él que el signo más profundo de la comunión es el cuerpo y la sangre de Cristo, y que tenemos que prepararnos, ser dignos de recibirlo. Por eso para San Ignacio de Antioquía la Eucaristía es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. Y él, queriendo imitar a su maestro, que así como Jesús se ha querido quedar en el pan para ser triturado por nosotros, para ser nuestro alimento, él también quería hacer un pan triturado para hacer ofrenda agradable al Señor. San Ignacio de Antioquía nos muestra claramente que para los primeros cristianos la Eucaristía fue fundamental.
En un segundo momento tenemos a San Cirilo de Jerusalén. También este fue un gran padre de la iglesia, que precisamente fue obispo de esta gran ciudad. De este padre de la iglesia se conservan 24 catequesis, en los cuales él nos habla de diferentes temas, de diferentes temáticas. Y dentro de los temas que él trata, dentro de los temas de los cuales él habla, nos habla de la Eucaristía como el verdadero cuerpo, como la verdadera sangre del Señor, como ese alimento que da vida, como ese alimento que da fuerza, como ese alimento que conforta. El sacramento de la unidad, el sacramento del amor de Dios. San Cirilo de Jerusalén también en estas catequesis nos da un testimonio, un testamento, como para ellos, los primeros cristianos, la Eucaristía tuvo un valor tan grande. Y en un tercer momento tenemos a San Justino mártir. Recordemos que San Justino murió más o menos hacia el año 165. Y él, escribiendo al emperador Antonino Pío en una apología, él le describe a este emperador cómo era el culto de los primeros cristianos, cómo celebraban ese culto ellos allá en las catacumbas, allá en esos lugares subterráneos. Y San Justino mártir decía que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana en un lugar. Allí escuchaban las lecturas, la palabra de Dios. Y después el que presidía la celebración hacía una explicación de esas lecturas. Después se pedía por las necesidades de todas las personas, la oración universal. Después se presentaba la ofrenda del pan y del vino. Después los que fueran bautizados se acercaban a recibir la Eucaristía y decían que los diáconos llevaban la comunión a los enfermos. De una forma magnífica, contundente, clara, San Justino da testimonio de cómo los primeros cristianos celebraban ese culto eucarístico. Con este testimonio de los padres de la Iglesia nos damos cuenta que la Eucaristía es una realidad, que la Eucaristía no es un invento, que la Eucaristía no es un mero símbolo, una mera representación como nos lo quieren hacer ver nuestros hermanos cristianos no católicos. No, la Eucaristía es la prueba más elevada de ese amor de Dios para con nosotros. Es la forma en la cual ha querido quedarse para entrar más en intimidad con nosotros y nosotros con Él. Porque en el momento en que recibimos la Eucaristía, no es que nosotros lo recibimos a Él, Él es el que nos recibe y nos asume a nosotros. Por eso démosle gracias al Señor por este magnífico sacramento que nos ha dejado. Démosle gracias al Señor por ese amor tan infinito que nos tiene. Señor, te damos gracias infinitas
porque has querido quedarte con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Concédenos la gracia, Señor, de alimentarnos de ti para tener fuerzas para luchar, para vencer el mal, para tener sobre todo vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y que nuestra buena Madre los acompañe.